Pero bueno, ¿qué tal si reaccionamos a otra cosa totalmente distinta, a algo de la historia, de lo que también nos gusta, no solo los hierros, sino ya la actividad, el deporte, como es el culturismo? Y vamos a reaccionar a lo que fue un poco la historia de Lepris, culturista épico. Si no me equivoco, compitió contra Ronnie Coleman. Estamos hablando de alguien, si no me equivoco, es bajito, amplio como ninguno, y de los pocos que ganaron a Ronnie Coleman en su día, ¿vale? Ya no cuando estaba al final, sino cuando estaba en su mejor o casi en su mejor momento. Lepris, señores y señoras. Vamos para allá. Lee Priest nunca encajó en el molde. Antes que nada, documentales de Jorge C. Fitness, muy recomendado. Tienes otros documentales, como podemos ver aquí, que ya los veremos, ya reaccionaremos a ellos. Pero yo a Lepris sí le conozco, pero no le conozco tanto, así que cuando vi yo dije, tengo que reaccionar al documental de este hombre, porque lo que os repito, si no me he equivocado de persona, estamos hablando de los pocos que le ganaron a Ronnie Coleman, y estamos hablando de que es un tío bajito, hoy en día sería 2'12", por ejemplo, por la altura. Creo que estoy hablando correctamente, y si me equivoco, por favor, perdonadme, porque muchas veces confundo nombres, se me olvidan. Y bueno, pues eso, que no soy bueno con los nombres y cuando me quiero dar cuenta estoy hablando de otra persona y me he ido totalmente. Vamos a darle. Antes que nada, echar un vistazo. 3K92, un saludito. Medía apenas 1,63 de estatura, en un deporte Lo que yo os dije, bajito. Mirar contra las bestias con las que competía en el mejor momento del culturismo, la época dorada. dominado por gigantes, y mientras muchos preferían callar para encajar, él decía lo que pensaba, criticaba, cuestionaba y Sí, una cosa que sí que sé de él es que no tenía pelos en la lengua. incomodaba, y cada vez que lo hacía, ganaba enemigos. En teoría, nada de eso debería haber funcionado a su favor. Un atleta bajo, polémico y difícil de manejar. Sin embargo, cuando subía al escenario, todo cambiaba. Unos brazos, simetría y proporciones que lo hacían imposible de Estamos hablando de que hoy en día sería 2'12" y yo creo que poca gente le ignorar. ganaría. Lip Es que mirar que la calidad no es la mejor, pero aún así mirar cómo se ve, tío. Hoy en día veis con esta condición a muy pocos. A muy pocos. Priest no solo era capaz de competir contra los colosos del momento, sino también de empujarlos al límite. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo alguien que nunca ganó el título más importante del culturismo terminó siendo una de sus figuras más recordadas? La respuesta está en su historia, una historia que va mucho más allá del escenario. Lee Andrew McCutcheon nació el 6 de julio de 1972 en Wallsend, un suburbio a las afueras de Newcastle, Australia. Su madre decidió darle ese nombre en honor al actor Lee Majors, quien protagonizaba una popular serie de la época y de quien era una gran admiradora. Lee creció en el seno de un hogar unido, donde la fortaleza de la familia nuclear estaba siempre presente. No era solo por sus padres, sino también por la influencia constante de sus abuelos, Owen y June. Para él fueron las mejores referencias de su infancia. En palabras del propio Lee, ellos eran la personificación del amor incondicional. Ese amor incondicional no fue lo único que su abuelo le transmitió. También heredó de él una buena genética, pues su abuelo había sido un hombre de complexión grande y fuerte. Desde niño, Lee disfrutaba disfrazarse de distintos personajes, cambiando de identidad casi cada semana. Sin embargo, su personaje favorito siempre fue Superman. Cada año su madre le confeccionaba un nuevo traje. También lo marcó la figura de He-Man, el superhéroe de los años 80. Con su físico imponente y su claro sentido del bien y el mal, He-Man no fue solo un personaje ficticio, sino un modelo del tipo de hombre que Lee aspiraba a ser. Otro de sus intereses era el karate. Si luego lo pensáis, pues sí se parecía, ¿no? Rubio, súper musculado. Joder.
deporte y aunque no disfrutaba tanto el aspecto del combate en sí, encontró en esa disciplina algo más valioso: estructura y compromiso. Le enseñó a ser constante, a dar siempre lo mejor de sí y fue una de las bases tempranas que más tarde probaría ser esencial en su vida. Lee siempre mostraba una curiosidad que lo distinguía. En la escuela no se conformaba con lo que le decían sus maestros, cuestionaba explicaciones, ponía en duda el pensamiento tradicional y no le temblaba la voz para expresar sus opiniones. Y de ahí el carácter. El carácter que poseía. Yo creo que eso es de lo mejor que puede pasar, el hecho de poner en duda a los demás y no decir todo que sí, la verdad. Considero que es de lo mejorcito, siendo sincero. El no callar, el tener tu propia opinión. Ahora, igual de importante es el saber escuchar y saber reconocer cuando te equivocas y aprender de ello, ¿sabes? Esa actitud directa, que a veces incomodaba a los adultos, se convirtió en un rasgo clave de su personalidad, uno que en el futuro lo pondría en el centro de más de una tormenta. Así, durante este periodo de la infancia de Lee, la vida transcurría con normalidad, hasta que todo cambió de golpe. Su padre abandonó el hogar sin explicación alguna. Para Lee, lo único cierto era la ausencia repentina de su figura paterna. Tiempo después su padre intentó regresar, pero su madre se opuso. Fue ahí cuando Lee entendió que entre ellos había una ruptura definitiva. Lo único que le decían era que simplemente se habían distanciado, pero para un niño lleno de dudas esto no resolvía mucho. En medio de la confusión, Lee se apoyó en su madre y en su hermana, mientras que su abuelo Owen ocupó el lugar de guía y referencia masculina. Así, con el respaldo de sus abuelos y su madre, intentaron que Lee y su hermana crecieran dentro de un ambiente. Nunca abandonéis a vuestros hijos, ser responsables. Yo entiendo que muchas veces no hayan sido planeados, pero ellos no tienen la culpa. Cada uno tiene sus dificultades y cuando tenéis hijos y nacen, ellos dependen de vosotros. Y hablo de vosotros como padres. Em, no los dejéis. Crecer sin papá, crecer sin mamá, es muy difícil cuando te falta esa parte, ya sea la paterna o la materna. Y es muy difícil crecer bien del todo sin tener ese referente, tenerlo en cuenta. Y ya hablando a vosotros como hijos, si tenéis un buen padre y una buena madre, aunque no estén juntos, pero han estado ahí, valorarlo, porque muchos de nosotros hubiésemos querido tener las dos. Y si solo habéis tenido una, como es mi caso, que yo solo he tenido a mi madre, que se esforzó e hizo las dos cosas, agradecerlo el doble, ser agradecidos. Ser padre no es nada fácil. Lo más estable posible. Al llegar a la secundaria, las dificultades en la vida de Lee incrementaron aún más. Su padre Winston revelaría la verdadera razón por la que se había separado de su madre. Tenía que ver con su orientación sexual, pues decidió anunciar públicamente que era gay. Para Lee eso no cambió nada, seguía siendo su padre, pero en su entorno todo cambió. Los pasillos de la escuela se llenaron de susurros, burlas y comentarios humillantes. Amistades que parecían firmes se Cosas de esa época. 80, 90. No tuvo que ser nada fácil. Hoy en día pues ya es totalmente normalizado, aunque aún siga habiendo la gente que lo ve como lo ve, pero en esta época imaginaros. deshicieron en silencio y el aula, que debía ser un lugar de aprendizaje, se volvió un terreno hostil. Pasó de ser uno de los chicos populares a cargar con el estigma de ser el distinto. Lee found out when he was 12 or 13 that his father was gay. I'd kept it from him all these years, which was a stupid thing to do. And everyone at school was calling Lee a faggot and, oh, your dad's a fag. And, oh, yeah, you're just going to be like your dad, you know, you're going to be a queer. No tuvo and que ser nada you've gotta be fácil. gay. Y decidió adoptar ese apellido como propio, y esto tuvo consecuencias dolorosas. Su padre biológico, Winston McCutcheon, al enterarse de esta decisión, lo repudió por completo y rompió todos los lazos con él. Para Lee, que ya lidiaba con el peso del bullying y el estigma en la escuela, ¿Cómo? Lee decidió adoptar ese apellido como Haunting and the hurt that he went through. And he was just getting them every day, every day.
Con el tiempo, su madre volvió a casarse con un hombre de apellido Priest. Lee decidió adoptar ese apellido como propio y esto tuvo consecuencias dolorosas. Su padre biológico, Winston McCutcheon, al enterarse de esta decisión, lo repudió por completo y rompió todos los lazos con él. Para Lee, que ya lidiaba con el peso del bullying y el estigma en la escuela, fue otro golpe difícil de asimilar. Ahora no solo debía cargar con las críticas del entorno, sino también con el rechazo de su propio padre. Sin embargo, Hostia, luego, yo he visto algunos documentales y nunca veo que uno tuviese una vida fácil dentro de lo que cabe. Siempre había como problemas que luego cada uno lo verá a su manera. Quiero decir que a lo mejor él no lo vivió tan mal, pero así como lo cuentan, cada uno tiene sus cosas, tío. Un factor a tener en común a la hora de los más grandes. Es como que tener dificultades y superarlas y llegar al éxito, por decirlo, aunque él no ganó el Mister Olympia, pero es parte de la historia del culturismo. Entonces, es una curiosidad. lejos de detenerlo, esa herida se convirtió en una más de las muchas que lo empujarían a forjar su carácter. Lo llevó por primera vez a un gimnasio. Allí, entre barras gastadas y discos de hierro, Lee descubrió algo más que un deporte, un lugar donde podía reconstruir su confianza y tomar control de su vida. El gimnasio se volvió un Así empezó santuario con todo. reglas claras. El resultado dependía de su esfuerzo y disciplina, no de fuerzas externas que parecían querer mantenerlo abajo. A pesar de su estatura baja, Lee se sentía como un gigante al final de cada sesión de entrenamiento. Se sumergió por completo en la cultura del hierro. Imitaba los hábitos de sus ídolos y, entre ellos, uno brillaba con fuerza, ¿Dorian? Tom Platz. Su madre Tom no tardó en Platz, notar coño. que lo de Lee era más que un simple Joder, pasatiempo. Dios, que... Dorian, ala, tío, qué vergüenza de mi parte. Tom Platz, joder. Ay, Dios, me he sentido feísimo. Perdonadme mi ignorancia, por favor, no me lo tengáis en cuenta. No sé qué he pensado. Veía cómo el entrenamiento lo transformaba, y lejos de frenar esa obsesión decidió Tom respaldarlo. Platz, Fue ella el quien lo alentó a culturista con las seguir, quien mejores lo acompañó piernas en de la cada historia. paso y lo apoyó para que convirtiera esa pasión en un camino real. En su casa nunca hubo dudas. Si Lee quería perseguir el culturismo, tendría a su madre de su lado. Y fisicazo, así a los ya. 13 años ya sabía que quería estar en un escenario. O sea, qué fisicazo, ¿no? Fisicazo, tío. ¿Y qué tiene? ¿Qué, 13 años? Cuando tienes la genética la tienes. Y él la tiene. Y no algún día, sino Sí, ya sí, mismo. la tiene. En 1986 subió a sus primeras tarimas, el Schoolboys Classic de Sydney, el Schoolboys Newcastle y el Schoolboys State Championship. En todas se llevó la victoria con facilidad, pues era evidente que tenía más masa muscular que los demás niños. Dominar esas competencias lo llenaba de una sensación de logro y orgullo como nunca antes, una sensación que perseguiría durante toda su carrera. Estas victorias también atrajeron muchos ojos y la comunidad del culturismo en Australia ya comenzaba a identificarlo como un prodigio con un potencial enorme. Sí. Pero mientras su físico avanzaba a toda velocidad, pronto descubriría que no todos estaban dispuestos a dejarlo dar el siguiente paso. En los años siguientes, su ascenso no se detuvo. En 1988 ganó el campeonato estatal de Newcastle y en el 89 conquistó tanto el Mister Australia, el campeonato australiano de la IFBB y el Hunter Valley de parejas. En esta última ocurrió algo inusual. Su propia madre le propuso la idea de presentarse juntos en la competencia. Coño la madre, niño. La genética, tío. Esta modalidad de parejas, aunque ya no se ve hoy en día, fue muy popular durante los años 80. Lee, exigente incluso con ella, aceptó con una condición clara: que se aplicara al 100% con el entrenamiento y la dieta. Y así fue. Madre e hijo se subieron al escenario formando un dúo inesperado que sorprendió al público y dejó una estampa inolvidable, no solo dentro del culturismo australiano, sino mundial. Pues fue la primera vez en la historia que no solamente se presentaba madre e hijo en la modalidad de pareja, sino que se llevaran el primer lugar. Con apenas 17 años ya era un multicampeón nacional. Eso sí no lo sabía. En 1990 representó... Eso no lo sabía, qué bonito, tío. O sea, me ha gustado mucho saber esa parte de la historia. Qué bueno, y cómo salió la madre. Se nota la genética, quiero decir. Y también habéis visto cómo estaba el padre, o sea, lo tenía todo, macho, para tener un fisicazo. Impresionante, tío, pero me ha gustado mucho eso de
que lo compartiese con la madre, aunque fuese ese momento muy bonito, tío. Australia en el Campeonato Mundial Amateur de la IFBB, donde alcanzó el cuarto lugar en la categoría de peso ligero. Para cualquier otro adolescente, esto hubiera sido un sueño cumplido, pero Lee no pensaba como cualquier otro adolescente de su edad. Él quería más. El problema era que, a pesar de sus resultados, la Federación Australiana se negaba a otorgarle la tarjeta profesional. Tenía que esperar a cumplir 20 años, y la norma no contemplaba excepciones, ni siquiera para alguien que había demostrado una y otra vez que podía medirse contra los mejores. Para Lee fue un golpe duro. Sabía que tenía el físico, la disciplina y el hambre para competir al máximo nivel, pero el sistema le cerraba las puertas. Esa frustración se convirtió en Qué un punto de fisicazo, quiebre y al chaval. mismo tiempo en un O sea, combustible. la condición, la rajada que lleva encima, es que hoy en día, fuera bromas, ¿quién puede llevar actualmente esto? ¿Josema? Y en Open, Chopin. Y ni aún así, es que estamos hablando que era una generación donde, tío, el nivel era tan alto, tío. O sea, estamos hablando de la época, porque él competía con los grandes, con los Open. Eh, el décimo de esa época es que se come el primero de esta. O sea, Derek Lanford no tiene nada que hacer con ninguno de estos. Nada. Si en su país no podía avanzar, buscaría hacerlo en otro lugar. Cuando tenía 19 años, Lee viajó a Katowice, Polonia, para competir en el Campeonato Mundial de 1991. Lee llegaba como uno de los favoritos, pues había dominado la escena del culturismo australiano, pero en este evento viviría uno de los episodios más duros de su carrera Aquí la pose es lo que le falla, pero oye, es que los demás también iban muy bien, tío. temprana. Tras competir, fue notificado que había dado positivo en una prueba antidopaje. Lo más extraño es que en 2 pruebas anteriores había salido limpio. Incluso cuando Lee llegó a Polonia, se le informó que había salido negativo en las pruebas. Pero justo antes de disputar la final, un funcionario, el doctor Bob Goldman, le comunicó que estaba descalificado. Lee ni siquiera había escuchado de la sustancia que se le acusaba de haber consumido, y le recordó a Goldman sobre sus pruebas negativas anteriores. Pero esto no le importó y confirmaron su descalificación. La O sea que o le hicieron trampas angustia tras la descalificación fue tan o... intensa que, en un momento de desesperación, Lee llegó a contemplar quitarse la vida, arrojándose desde el balcón de la habitación del hotel. Otra cosa mala del culturismo, produce muchos problemas a nivel psicológico. Obviamente esto es uno de ellos. O sea, es un chaval súper joven, solo le han descalificado, no significa que no pueda volver, no pueda hacer otras cosas y ya te planteas eso. Eh, el culturismo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, el cómo compitió con la madre, por ejemplo, ya lo habéis visto, el cómo ganaba, el fisicazo que tenía. El lado malo, efectivamente, que al ver que se le complicaba, pensó en la peor decisión que se puede tomar. Fue detenido a tiempo por algunos compañeros y amigos que lo sacaron de aquel estado y lo hicieron volver a sí mismo. Aquella noche también algunos jueces que habían estado presentes le confesaron en privado que no compartían la decisión de descalificarlo. Para Lee aquello fue un golpe devastador. No solo le arrebataron la oportunidad de pelear por el título, tampoco se le mostró nunca un resultado oficial ni una muestra de respaldo. La versión oficial se desvaneció en silencio y con En otras palabras, le hicieron trampa. Le hicieron trampa al parecer. ella su confianza en la justicia de las instituciones. Años después seguiría insistiendo en que fue una acusación falsa, pero lo cierto es que en ese momento el daño ya estaba hecho. Lo que Lee entendería más tarde era que las turbias circunstancias de aquella descalificación podían haber tenido un trasfondo político. El ganador de esa competencia fue José Guzmán, un veterano muy querido que estaba dando su última presentación. De acuerdo con el propio Lee, aunque Guzmán era popular y respetado, su condición no estaba cerca del nivel que él mostró sobre el escenario. Pero mucho mejor que las de ahora, no me jodas. La diferencia era tan evidente que no había manera de que los jueces le dieran la ventaja sin exponer un favoritismo claro. La única forma de asegurar una victoria para Guzmán era impedir que Lee compitiera en la final. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Guzmán recibió un cómodo regalo de despedida en forma de título, mientras Lee pagaba el precio de quedarse sin su carnet profesional. En esa misma competencia también estaba un joven Ronnie Coleman, que según él aquí es natural.
lejos de convertirse en la leyenda que todos conocemos. Para Lee fue solo una cara más entre los competidores de aquella noche, aunque con el tiempo, ese nombre volvería a cruzarse en su camino Jodido Ronnie Coleman, qué fisicazo, tío. Y aquí no está en su prime, qué fisicazo el Ronnie Coleman, tío. de una manera que nadie podía anticipar. Con el tiempo, aquel episodio del Campeonato Mundial del 91 quedó atrás. Lee continuó entrenando y poco a poco la descalificación se volvió un recuerdo distante. Todo su enfoque ahora estaba en una sola cosa: convertirse en profesional. Entendió que para lograrlo tendría que dejar Australia y probarse en Estados Unidos, el epicentro del culturismo. Sabía también que con su estatura ya definida en 1,63 m, si quería competir contra Sí, gigantes ves tendría así, que tío. aumentar de manera drástica su masa muscular. Era el momento de usar todos los recursos que el deporte demandaba, Todos. incluyendo las sustancias que, aunque no se confesaban abiertamente, eran parte de la realidad del circuito profesional. Para Sí. Sí, chavales. Ningún culturista pro es natural. Todo conlleva su riesgo. Tener cabeza, no hagáis tonto. Y si lo vais a hacer, que sea con alguien que sepa llevaros. No es un juego. Puede llevar a muchos problemas, incluso al descanso eterno. No hagáis locuras. Y si la vais a hacer, que sea con alguien que sepa llevaros, ¿vale? Lee no se trataba de estatus ni de vanidad, era la progresión natural de una carrera que había comenzado desde niño, y el carnet profesional era la validación de años de esfuerzo. En Australia ya le habían cerrado esa puerta por su edad. En cambio, confiaba que la IFBB de Estados Unidos estaría dispuesta a darle esa oportunidad. Así que con apenas 20 años, Lee tomó el riesgo más grande de su vida. Cruzó el mundo rumbo a Estados Unidos. Mostrar que no era solo un prodigio australiano. Su primer destino fue el legendario Gold's Gym de Venice Beach en California. Allí tuvo su primer contacto con las estrellas del momento, Shawn y Chris Cormier, pero el recibimiento estuvo lejos de ser cálido. Según el propio Lee, a pesar de que él se mostraba amistoso, ellos ni siquiera se dignaban a reconocer su presencia en el gimnasio. Incluso lo trataban con desdén, lanzando comentarios negativos y actitudes que dejaban claro que, para ellos, Lee no pertenecía a ese lugar. Aquello fue una introducción dura a la escena profesional estadounidense. El mensaje era claro: tendría que ganarse a pulso el respeto y el reconocimiento. Aunque su llegada a Estados Unidos había sido dura, pronto su suerte Hoy en comenzaría día a cambiar. quizás ya no están así, ¿no? Hoy en día todos, si tú vas a otra zona, te saludan, buenos comentarios. En esa época era una guerra. O sea, lo de hoy en día es una competición, lo de esta época es una guerra. En el Gold Gym conoció a Irving Gelb, un reconocido fotógrafo. Gelb, impresionado por lo que veía, le pidió a Lee hacerle una sesión de fotos. Al escuchar su historia, decidió ayudarlo y lo presentó con Ed Connors, cofundador del Gold Gym y uno de los grandes arquitectos del culturismo moderno, famoso por apoyar a jóvenes con potencial. Ese día, Gelb tomó las fotos de Lee y se las mostró a Connors, quien a su vez las llevó directamente a Joe Wader. De pronto, el chico australiano que había sido ignorado en Venice Beach estaba en el radar de los hombres más influyentes de la IFBB. Connors le ofreció alojamiento en una de sus casas frente a Venice Beach, lo que le permitió establecerse y concentrarse por completo en su carrera. Cuando Joe Wader revisó sus fotos, quedó impactado y quiso conocerlo en persona. Lo invitó a comer y en esa reunión le ofreció un pequeño contrato. Con ese contrato llegaría también lo que Lee había soñado desde Australia: su tarjeta profesional de la IFBB. Su debut oficial llegó en el campeonato de Niagara Falls de 1993, donde causó una impresión inmediata: compacto, denso, con una simetría que lo hacía destacar incluso frente a rivales mucho más altos. O sea, hoy en día sería 2:12. ¿Creéis que Kion le ganaría? Por la estructura, quizás. Sería algo muy épico de ver. Lee no solo conquistó al público, también a los jueces de la IFBB. Esa noche consiguió lo que en Australia le habían negado: la tarjeta profesional.
En un instante, el joven australiano pasó de promesa a realidad y con esto entraba de lleno al reino de los gigantes. Tras su debut en el Niagara Falls, Lee dio el salto a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, el Arnold Classic de La 1994. cinturita, Apenas con tío. una competencia profesional en sus espaldas, ya estaba codeándose con la élite del culturismo. Para él no se trataba de ganar, sino de aprovechar la oportunidad y demostrar que pertenecía allí. Terminó en séptimo lugar, lejos del dominio absoluto de sus días como amateur, pero lo suficiente para consolidarse como un rival a tener en cuenta. Poco después regresó al escenario en el Ironman Pro, donde alcanzó el cuarto lugar. En cuestión de meses había pasado de ser un Dios. debutante desconocido a instalarse entre los primeros puestos. 3 competencias bastaron para mostrar que el australiano de 1,63 no era un desconocido Es que más en la tarima. Estaba bajito, escalando ¿eh? posiciones con rapidez, y la escena profesional comenzaba a tomarlo en serio. Con apenas 21 años, Lee logró clasificar tanto al Mr. Olympia como al Houston Pro. 21 años. ¿Veis a lo que voy? 21 años. ¿Quién se ve así a los 21 años? Muy pocos. Y con esta condición, todo esto, muy pocos. Uf, ¿quién quisiera? ¿Quién quisiera? Sin embargo, esa doble clasificación se transformaría en la primera gran grieta en su relación con la IFBB. Pensando estratégicamente, le pidió a Joe Wader autorización para saltarse el Houston Pro y así poder concentrarse completamente en el Mr. Olympia. Joe le dio el visto bueno y le comentó que era una buena idea, pero había un detalle. Las reglas internas de la IFBB exigían que todo atleta que obtuviera su clasificación debía competir también en ciertos eventos. El Houston Pro era uno de ellos. Confiando en la palabra de Wader, Lee decidió no competir y el resultado fue inmediato. Obtuvo una suspensión de 12 meses por no presentarse en el concurso. Cuando buscó explicaciones, se encontró con Wayne DeMilia, el hombre que en ese tiempo organizaba muchas de las competencias profesionales. Ronnie Coleman, Dios mío. Y aunque Lee le explicó que Wader había autorizado su decisión de no presentarse en Houston, DeMilia simplemente le dijo que él dirigía esos shows y no Joe Wader. Al final, Lee tuvo que pagar una multa de $5,000 para que le retiraran la suspensión. Aquella lección le mostró que en el culturismo profesional no bastaba con traer un físico impresionante ni tener contactos. También había que sobrevivir a la política interna del deporte. Lee regresó al circuito decidido a demostrar que nada lo detendría. Entre 1995 y 1900. Mirar, Dios. Es que flipas, tío, con cualquiera de estos. Pero, tío, mira esos brazos, tío. Mira ese abdomen, mira ese pecho, mira esa condición, papá. 1996, fue puliendo su físico y subiendo posiciones hasta lograr un tercer lugar en el Ironman Pro, solo detrás de Flex Wheeler y Aaron Baker. Su estilo de entrenamiento rudo de la vieja escuela, su disciplina inquebrantable con la dieta y sobre todo su brutal honestidad en cuanto a las sustancias especiales que consumía, lo fueron convirtiendo Es que es una locura, tío. Es una locura, tío. en uno de los favoritos del público, pero sería en 1997, con 25 años, cuando se posicionó firmemente como un contendiente serio entre la élite. Ese año consiguió el tercer puesto en los Gran Premios de Alemania, Hungría y España, Es que, midiéndose Dios, contra gigantes como Kevin LeBron y Nasser El Sonbati. el nivel era demasiado alto, o sea, ya estar entre el top del top, entre esta gente, dice mucho. Es que os puedo asegurar que cualquiera de estos se comería a la gran mayoría de los que están hoy en día. No tendrían nada que hacer. Superando también a competidores mucho más grandes como Paul Dillett, Chris Cormier e incluso Ronnie Coleman. En el Ironman Pro se enfrentó en un duelo cerrado con Flex Wheeler, quedando en un segundo lugar que confirmaba su progreso. Finalmente llegó a su debut en el Mr. Olympia, enfrentando una de las alineaciones más duras de la historia. Allí terminó A este yo tengo entendido que le conocían como Frankenstein. Kevin LeBron, tío. Es que cualquiera de estos tendría que haber tenido un mínimo un Mr. Olympia, pero es que el nivel era tan alto. O sea, solo haceros la idea, por favor, de quedar quinto aquí era. Es que quedar entre el top 10 era epiquísimo en esta época. Hoy en día, el top 10, incluso fuera del top 10, se come a Derek Langford. A cualquiera, ¿me entiendes? Nada. Era otro nivel, otro estatus, era una locura. inicialmente en el quinto lugar antes de ser bajado a Mira ese sexto tras un tamaño, ajuste del que es puntaje. Fue un bajito. año
Pero es que el tamaño de esta gente, nah. Año decisivo en el que no solo se ganó el respeto de los jueces y del público, sino que también protagonizó uno de los episodios más recordados de su carrera, cuando estuvo a punto de quebrar mentalmente a un prometedor Ronnie Coleman, quien O sea, ojo, pero juraría que le ganó en una competición, ¿eh? Pero Ronnie Coleman. Y este tío le puso contra las cuerdas, entre la espada y la pared. incluso contempló renunciar por completo al culturismo. My most painful was Aquí. losing to Lee Priest. ¿Ves lo que yo os decía? Can't What give that up. bothered you about losing to Lee out of everybody? He was a little guy. I was a big guy. Losing to a 5'4" guy was Yeah, kind of depressing. I think you lost 5 times that year to him or the year before to Priest. It was like 5 different events that it happened to. I was 5 times depressed. 5 times different. Ah, o sea, que no le Después de ganó... 1900 ¿Cómo? No le ganó una, sino 5. ¿Cuántos pueden decir eso hoy en día? Solo os dejo... Ahí os lanzo la pregunta. ¿Cuántos pueden decir que le han ganado 5 veces a Ronnie Coleman? Que quizás no estaba en su prime, me da igual. ¿Cuántos lo pueden decir? To him or the year before to Priest. It was like 5 different events that it happened to. I was 5 times depressed. 5 times different. Después de un 1997 agotador en el que participó en 10 competencias distintas, Lee decidió que en 1998 pondría todo su enfoque en el Mister Olympia. El inesperado retiro de Dorian Yates había dejado vacante el trono y en el ambiente se respiraba Este es Dorian James. El otro era Tom Platz. Aún así sigo pidiendo disculpas por mi falla monumental. la emoción de una nueva era en el culturismo. Sin embargo, para sorpresa de todos, aquel mismo competidor que el año anterior había terminado en 9º lugar, Ronnie Coleman, apareció totalmente transformado, arrebatándole la victoria al favorito del momento, Flex Wheeler. Lee se presentó con un físico tan sólido y definido como el año anterior, pero casi no fue llamado en las rondas de comparación. Muchos sintieron que había sido pasado por alto y terminó llevándose el 7º lugar. Los años siguientes obtuvo resultados similares. Lee nunca fue de los que competían pensando en la posición final. Para él lo importante era subir al escenario, desafiar a los más grandes y seguir siendo una de las voces más irreverentes de la industria. I never really liked the competing side. I always loved the training side, even when I was professional. You know, I enjoy going to contests and the expos because you get to meet all the fiends and stuff. But the actual training, I mean, the competing, I just never really was into. But generally, when you got sponsors. En el año 2000, Lee dio un paso importante en su vida personal al casarse con la culturista canadiense Cathy Lefrancois. Reconocida en el mundo del culturismo por su disciplina y sus logros sobre el escenario, Cathy compartía la misma pasión por el entrenamiento que Lee. Para muchos aficionados, la unión de ambos representaba la pareja ideal del culturismo. Dos atletas dedicados con físicos impresionantes y la misma entrega absoluta al deporte. Y aunque todo parecía marchar bien, el siguiente año, Lee vivió un episodio que pudo haber cambiado su carrera para siempre. Fue trasladado de urgencia al hospital tras sentir una fuerte presión en el pecho, dificultad para respirar y una fiebre peligrosamente alta. Los médicos descubrieron que su ventrículo izquierdo solo estaba funcionando al 40% de su capacidad. Le recetaron medicamentos para el corazón y le ordenaron suspender cualquier actividad física durante al menos un mes, mucho menos pensar en una competencia profesional de culturismo. Pero fiel a su carácter, Lee salió del hospital y volvió directamente al gimnasio, pues sentía que estaba decepcionando a sus fans. Tras un tiempo alejado de los escenarios, Lee encontró en las carreras de automóviles un nuevo pasatiempo que le permitió despejar la mente. Y así, contra todo pronóstico, no solo se recuperó, sino que regresó al culturismo y más fuerte que nunca. Para el 2002 regresó a la tarima en una de sus mejores formas, pesando 93 kilos y con una definición impecable se Majestuoso, tío. colocó en 4º lugar en el Arnold Classic. Poco después quedó en 2º en el Ironman Pro, justo detrás de Chris Cormier, quien conquistaba allí su 4º título consecutivo. Pero la revancha no tardó en llegar. En el San Francisco Pro, Lee llegaba decidido. O sea, yo conozco a muchos, pero hay otros que incluso han hecho historia y yo no los conozco. O sea, me di cuenta de mi ignorancia todavía sobre el culturismo. Demasiados nombres, mucha historia. Voy a tener que investigar muchísimo más, porque esto es un mundo que a mí me gusta. Pero incluso hoy en día hay nombres que luego me dicen y... A ver, también hay otros que sí sé quiénes son.
pero se me olvida el nombre. Es como que me los muestra, sé quiénes son, sé parte de su historia, pero no me quedo con los nombres, soy malo con los nombres. Pero hay otros que directamente han hecho historia, son súper importantes, aunque no lo parezca, y yo no sé quiénes son, tío. Mi ignorancia, la reconozco. Romper la racha. Tras la ronda preliminar se encontraba 2 puntos detrás de Cormier, pero en la ronda de rutina y el post-down arrasó con una puntuación perfecta, superando a Chris y logrando por fin la primera victoria profesional de su carrera. Fue un momento que confirmó lo que los aficionados ya sabían. Dios, chaval. Lee Priest tenía un talento y la presencia para derrotar a los gigantes. Ese mismo año, además, selló un sólido 6º lugar en el Mr. Olympia. Alrededor de este tiempo, Lee también se había convertido en una de las voces más críticas y ruidosas en contra de la IFBB. A diferencia de muchos atletas que preferían callar para no meterse en problemas, él hablaba abiertamente de lo que consideraba un abuso sistemático. Denunciaba que los competidores eran tratados como mercancía, obligados a itinerarios extenuantes de competencias y giras promocionales, encadenados a contratos que apenas les dejaban margen para decidir. Sesiones para los DVDs de la Olimpia, reuniones con fanáticos en momentos inoportunos, entrevistas, artículos y apariciones en revistas. Todo era impuesto como parte de sus obligaciones, pero con una bajísima o en algunos casos sin ninguna compensación económica. Lee lo describía como un trato en el que los atletas se les movía como ganado, cargando con el costo físico y mental de cumplir con un calendario sobrecargado, mientras la federación obtenía... Es que imaginar el estrés que implica esto y el estrés no es algo que sea beneficioso en el culturismo. O sea, que tiene que ser muy jodido, tío. las ganancias. Negarse a participar no era una opción, pues hacerlo implicaba exponerse a multas de decenas de miles de dólares o incluso la suspensión. Esa franqueza lo puso en la mira de los ejecutivos de la organización, que lo consideraban un rebelde difícil de controlar. Pero para sus seguidores era la prueba de que alguien se atrevía a decir lo que todos pensaban en silencio. Esa rebeldía de Lee contra la federación vino a un alto costo. En el Mr. Olympia del 2003 terminó en el puesto número 15, el más bajo de toda su carrera. Este fue un fuerte golpe. Y también la última vez que se le vería sobre el escenario del Olympia. Sin embargo, ese resultado no reflejaba la realidad de su físico, pues tan solo unos meses después, en el Ironman Pro del 2004, volvió a sorprender al público con un cuerpo que parecía esculpido en piedra. Joder, macho. Pesaba lo mismo que cuando ganó su primer título profesional en San Francisco 2 años antes, pero ahora lucía de casi 100 kilos sobre el escenario. Brazos masivos, abdominales afilados y un torso cubierto de estriaciones profundas. Aún así, sus piernas volvieron a ser su talón de Aquiles. Los glúteos, femorales y cuádriceps carecían de la misma definición que su tren superior. Frente a un impecable Dexter Jackson, Lee no pudo imponerse y la victoria terminó en manos de Dexter, dejando a Priest con el segundo lugar tanto en esa competencia como en el San Francisco Pro. Para muchos, esa presentación confirmaba que el 15º lugar en la Olimpia del año anterior había sido más un castigo político que un reflejo de su nivel real. Más allá de los escenarios, el físico de Lee llamó la atención de Hollywood, pues en la producción de Hulk del 2003 fue seleccionado para participar en las sesiones de captura de movimiento que darían vida digital al personaje. Con un traje especial y rodeado de cámaras, registraron sus movimientos. Eso sí no lo sabía. Correr, saltar, mover objetos, para capturar la fuerza y la expresividad de su cuerpo. Aunque su cuerpo no aparece literalmente como el Hulk que todos conocemos, la animación final mezcló muchos elementos digitales. Incluso la captura de movimiento para la versión de videojuegos de la película se basó también en esas grabaciones. Para el 2004 comenzaba a gestarse otra tormenta dentro de la IFBB. Durante semanas circularon rumores de que Wayne DeMilia, el hombre que había manejado los hilos del circuito profesional durante 2 décadas, había sido despedido tras un conflicto legal con Ben Wader, relacionado a la producción del Mr. Olympia de ese año. Los rumores terminaron confirmándose. DeMilia abandonó la IFBB y fundó la Pro Division Inc. o PDI, una federación que prometía sacudir el deporte con un enfoque distinto, tanto en entretenimiento como en los criterios con los que se juzgaban las competencias. Si con DeMilia en la IFBB la relación ya era difícil, con los nuevos organizadores todo se volvió aún más tóxico. Un ejemplo claro ocurrió en el 2005 cuando Lee estaba programado para entregar un premio en el Olympia, pero el nuevo organizador del Mr. Olympia, Robin Chang, le notificó que ni siquiera tenía permitido poner un pie en el escenario. Ausente del Olympia por segundo año consecutivo, Lee regresó a Australia para competir en el Gran Premio, donde se impuso a Chris Cormier una vez más para lograr la segunda victoria profesional de su carrera. Ese mismo año consiguió también el segundo lugar en el Ironman Pro y en 2006 conquistó por fin ese título.
Aún así, tras más de una década compitiendo bajo el mismo sistema, contra los mismos rivales y bajo reglas con las que nunca estuvo de acuerdo, Lee sentía que el culturismo se había vuelto monótono. La PDI de D'Emilia prometía exactamente lo que él anhelaba: un instrumento de cambio, una oportunidad de abrir nuevas puertas para las futuras generaciones de atletas, pero aceptar esa invitación sería también abrir la caja de Pandora. Joe Weider había dejado claro que todo profesional de la IFBB que compitiera en organizaciones rivales sería suspendido temporal o permanentemente. Y así, en el 2006, Lee tomó la decisión que sellaría su destino. Mientras Es como jugártela, lo típico de te puede salir muy bien o muy mal, pero la vida son riesgos. la mayoría de los Y atletas él ya hizo evitaban historia. siquiera mencionar a la PDI, él se presentó en el escenario de su evento más importante. Para muchos esto fue un acto de valentía y para otros una insensatez. Lo cierto es que fue un desafío abierto a la autoridad de la IFBB. La respuesta no tardó en llegar. La federación lo suspendió de inmediato, inicialmente por 2 años, aunque en la práctica la sanción se convirtió en un castigo ejemplar, casi como un exilio indefinido. Esa noche, Lee no solo se rebeló contra el sistema que lo había impulsado al estrellato, también cimentó su reputación como uno de los personajes más polémicos y rebeldes en la historia del culturismo. En el 2008, después de 2 años de estar suspendido, Lee recuperó su tarjeta profesional. Era el regreso que muchos esperaban, pero la vida de Lee le tenía preparada una prueba aún más dura. Su abuelo Owen, aquel que lo había introducido al entrenamiento de pesas y que había sido su mayor guía, falleció. Lee regresó a Australia con la intención de prepararse para un nuevo concurso, tal como lo había planeado junto a su abuelo, pero al darse cuenta de que él ya no estaría para acompañarlo, la llama que lo había impulsado desde niño comenzó a apagarse. Entre el 2009 y el 2010 siguió apareciendo en exhibiciones como invitado en Australia y Nueva Zelanda, pero el corazón ya no estaba en la tarima. En sus propias palabras, había perdido la pasión y ese fuego interno. Así, con el tiempo, dejó de renovar su licencia profesional, aceptando que, tal vez, aquel capítulo de su vida había llegado a su fin. Sin embargo, el destino le tenía guardada una última carta. En 2013, la NAVA lo buscó directamente. Querían verlo de nuevo en competencia. Lee aceptó el reto y, tras años lejos de los escenarios, regresó en busca de un título con un peso simbólico enorme. Esa noche, la espera Es que ahora sí, una locura, tío. valió la pena. Ante el asombro de todos, Lee Priest conquistó el Mister Universo de la NAVA, grabando su nombre junto a leyendas como Arnold Schwarzenegger. Más que una victoria, era una reivindicación. Un acto final que lo elevaba de competidor polémico a figura mítica. Para sus seguidores fue el cierre perfecto de una historia que había comenzado en un gimnasio de Wallsend junto a su abuelo. Para Lee fue la confirmación de que, incluso después de tantas batallas, todavía podía volver a dejar una huella imborrable. El niño que soñaba con ser Superman había cumplido su propia versión del mito: caer, levantarse y regresar más fuerte. Y aunque no sería el último capítulo, aquel triunfo quedó marcado como uno de los momentos más significativos de toda su carrera en el culturismo. Tras conquistar el Mister Universo, la vida le presentó otra clase de batallas. Lesiones graves, un accidente automovilístico y la dependencia a los analgésicos lo arrastraron a un periodo oscuro. Por primera vez ya no eran rivales ni jueces a los que se debía enfrentar, sino las secuelas físicas y emocionales de años llevados al límite. Alejado de la tarima, tuvo que mirar de frente el precio de su trayectoria y aprender a sobrevivir fuera del escenario. Pero Lee no se quedó ahí. Tras un paso por rehabilitación, logró dejar atrás las adicciones, se recuperó de sus lesiones, encontró una nueva motivación en la paternidad, exploró su faceta como piloto de autos y se reinventó como figura mediática y entrenador. Sin la presión de competir, aprendió a valorar aquello que el culturismo no siempre le había permitido: la posibilidad de ser simplemente Lee McCutcheon, pues decidió volver a adoptar su apellido de nacimiento como símbolo de un regreso a sus raíces. Hoy su influencia sigue viva como referente para todos aquellos atletas que nunca encajaron en los moldes establecidos. Su mensaje es claro: la altura no define la grandeza y la honestidad no se negocia. Aunque nunca ganó un Mister Olympia, Lee Priest dejó algo más valioso: una historia de lucha, caída y redención que inspira a nuevas generaciones a seguir su propio camino, sin importar lo que digan las reglas del sistema. Oh, madre mía. Pues, gente, menuda historia. No sabía la historia entera de Lepre, sabía algunas partes. Me ha encantado lo de que compitiese con su madre. Eso me ha tocado la patata. Y joder, ha tenido sus dificultades. Como os digo, he visto algún que otro documental y todos tienen sus dificultades. Ninguno lo tuvo fácil. Muestra de que si tienes dificultades puedes actuar de dos maneras.
o lo coges como algo malo, te quejas de la vida y no haces nada, o incluso, bueno, te puedes quejar, pero tomarlo como inspiración para ser alguien mejor, conseguir el éxito y no dejar que eso te hunda. Efectivamente. Pues gente, me voy a despedir por el día de hoy. Nos veremos ya en otros vídeos más. Y eso es todo. Me voy con una buena sensación. Me ha gustado mucho este documental. Reaccionaremos a más documentales. Si alguien quiere pedirme uno en especial, decírmelo. Y gracias. Así que me despido por hoy y nos vemos. Chao.